Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Delante de ustedes, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, quisiera traer en este programa algo que se ha venido desarrollando en los últimos días y es acerca de la doctrina mormona. Y se nos quiere a nosotros, los pentecostales del nombre de Jesús, mostrar por ciertos pastores, ciertos apologistas, que la unicidad predica lo mismo que los mormones. Pero hoy vamos a mirar un poquito más ampliado y más sustancioso que no es así. Vamos a mirar qué es lo que hoy vamos a mirar qué es lo que hoy tenemos para enseñar. Recuerden, soy su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde el canal Pentecostal, canal La Única Verdad de Dios. Hoy vamos a ver esta enseñanza, la que tenemos aquí reflejada en la pantalla, así se ha titulado, que dice: Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Mira aquí por qué, ¿sí? Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Es lo que hoy vamos a mirar en este estudio. Pues ustedes saben que los unicitarios del nombre, las iglesias unicitarias del nombre de Jesús, predicamos que Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. Que Jesucristo es el único Dios, el Padre, que se manifestó en carne y se le conoció como el Hijo de Dios. Eso predicamos nosotros. No que sean el Hijo de Dios y el Padre dos personas diferentes o distintas. No. La Biblia me declara que es la misma persona. Eso lo dice textualmente la Escritura. Ahora, los exponentes de la Trinidad, apologistas, pastores, llámese como se llamen, teólogos, quieren asociar esto dicho o esto enseñado por nosotros, los unicitarios o las iglesias del nombre, con lo que exponen los mormones. Quieren asociarlo. ¿Por qué? Porque hay unas escrituras en el libro mormón que dice así. Vamos a ver esto. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver esto que voy a proyectar aquí en la pantalla. Vamos a ver de qué se trata. Hay muchos textos en el libro mormón. Vamos a mirar uno que ellos prefieren, un texto pues que lo muestran, que está en el libro de Éter, capítulo 3, verso 14. Éter, capítulo 3, verso 14 del libro mormón. Sí, vamos a mirarlo aquí. Capítulo 3, verso 14 del libro mormón. ¿Qué dice? Aquí está, véalo, vea. Este es. Dice: he aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí yo soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre y llegarán a ser mis hijos e hijas. Los exponentes de la Trinidad dicen que porque el libro mormón dice: he aquí yo soy Jesucristo, el Padre y el Hijo, entonces como nosotros los unicitarios decimos que Jesucristo es el único Dios, el Padre,
y también es el Hijo. Entonces dicen que predicamos lo mismo que el libro mormón, o predicamos los libros que los mormones, pero están equivocados. Y están equivocados, ¿por qué? Porque la predicación mormona, óigame bien, la predicación de los mormones dicen o manifiestan el por qué ellos creen que Jesucristo es Padre y Hijo, ¿sí? Que viene siendo casi lo mismo que predican los trinitarios. Vamos a mirar por qué. Vamos a mirar primero lo que nos manifiesta las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, del fundador del movimiento mormón llamado Joseph Smith o José Smith, ¿sí? José Smith. Dice esto: el presidente José F. Smith expresó con frecuencia un potente testimonio del Padre Celestial y de su Hijo, Jesucristo, los objetos supremos de nuestra fe, y dijo lo siguiente: creo con toda mi alma en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Óigame bien, José Smith creía en que Dios el Padre y Jesucristo eran dos personas, dos entes, dos seres totalmente diferentes. Dos entes totalmente diferentes. No creían que fuera uno solo o la misma persona. José Smith, fundador de los Testigos de Jehová, no creía eso, como creen o creemos nosotros los unicitarios. Nosotros los unicitarios creemos lo que dice la Escritura, que Dios es uno, único y solo, y que este único Dios se hizo carne, fue manifestado en carne, fue hecho hijo, como lo dice la Escritura. ¿Sí? Joseph Smith no creía eso, y los mormones no creen eso. Mire, creo con toda mi alma, dice Joseph Smith, en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para él eran dos personas totalmente diferentes. Para los mormones son dos personas totalmente diferentes. Perdón. Ahora miremos qué tiene esto que ver con la doctrina de la Trinidad. Sigamos leyendo esta parte. Dice, de esto dice José Smith: creo con toda mi alma en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Esto da a entender que él cree en dos personas totalmente diferentes. Mientras era el presidente de la iglesia, trató de aclarar la identidad y las funciones del Padre y del Hijo, especialmente porque algunos pasajes de la Escritura mencionan a Jesucristo como Padre. Óigame bien, mientras era presidente de la iglesia, trató de aclarar la identidad y las funciones del Padre y del Hijo, especialmente porque algunos pasajes de la Escritura muestran a Jesucristo como Padre. ¿Sí? Entonces, para él, para José Smith, el Padre, o sea, el Dios, el Padre y Señor Jesucristo eran dos personas totalmente diferentes. Pero también aclaró por qué las Escrituras o algunos pasajes de las Escrituras mencionan o muestran a Jesús como el Padre. Ahora más adelante miremos esto. Pero ¿qué tiene esto de idéntico, de similar con la doctrina de la Trinidad? Recuerde que José Smith creía que Dios el Padre y Jesucristo son dos personas diferentes. Miremos lo que nos confiesa la doctrina de la Trinidad. Dice, la palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. La Trinidad cree en tres personas, o sea que Dios existe como una unidad de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. José Smith creía similar, muy idéntico a lo que creen a lo que creen los trinitarios. José Smith cree que el Padre y el Hijo son dos personas totalmente distintas, ¿sí? Distintas, pero también explica el por qué algunas escrituras llaman a Jesús Padre. Vamos a mirar esto en lo que dice José Smith. Vamos a mirar esto. Vamos a darle un poquito acá abajo. Lo que enseña José Smith. Dice, el Padre y el Hijo son uno. Miremos esto, es muy interesante. Esto es referente a lo que Juan 10:30. Miren lo que enseña José Smith referente a Juan 10:30, por ejemplo. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Esto es muy idéntico a lo que dice
Juan 10:30. No creo que una persona inteligente interprete esas palabras en el sentido de que Jesús y su Padre son una persona, sino que sencillamente son uno en conocimiento, en verdad, en sabiduría, en entendimiento, en propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que son uno en ¿qué? En unidad. Así como el propósito del Señor Jesucristo amonestó a sus discípulos a que fueran uno con Él y que fueran uno con Él para que Él pudiera estar en ellos, en ese sentido, que entiendo estas palabras y no como lo interpretan algunos, de que Cristo y su Padre son una sola persona. Yo les declaro que no son una persona, sino dos cuerpos separados y aparte y tan distintos como cualquier padre e hijo. El Padre y el Hijo son uno en atributos, o sea, una unidad, son uno en amor, uno en conocimiento, uno en misericordia, uno en potestad, uno en todas las cosas que los hacen unidos y poderosos, gloriosos y grandes, porque ellos son en ellos, porque en ellos se perfecciona toda verdad, toda virtud, toda rectitud. Mire, José Smith creía que el Padre y el Hijo son dos distintas personas que están unidos como una unidad en propósito, una unidad en sabiduría, una unidad en entendimiento, ¿sí? Son uno en atributos, son uno en amor, uno en conocimiento, uno en misericordia, uno en potestad, uno en todas las cosas que los hacen unidos, o sea, una unidad. Gloriosos y grandes, porque en ellos se perfecciona toda verdad, toda virtud y toda sabiduría. Mire, pero mire lo que dice aquí. Dice José Smith, yo les declaro que no son una persona, sino dos cuerpos separados y aparte, y tan distintos como cualquier padre e hijo. Mire, José Smith no creía que el Padre y el Hijo, o Jesús, ya en Juan 10:30 fueran la misma persona. Él no creía eso, y nosotros los unicitarios confesamos que ahí Jesús está demostrando toda su plenitud de la deidad, que Él y el Padre son uno, literalmente, no unidad, porque ahí no está la palabra unidad, dice uno, son uno, ¿sí? Y si esto, por ejemplo, este uno nos declara que son el mismo, como lo dicen varias escrituras, ¿sí? Juan 10:30, si usted lee en varias versiones, nos declaran que son uno solo. Por ejemplo, voy a mostrarles, o no, les voy a citar algunas versiones bíblicas donde Juan 10:30 dicen que son uno solo. Por ejemplo, mi Padre y yo somos uno solo, Juan 10:30. Está en la Biblia del lenguaje sencillo, en la Biblia del lenguaje actual y en la Biblia Dios habla hoy. ¿Sí? Somos uno solo, no dice dos diferentes o distintos, no dice dos, sino uno solo. Y esto es lo que creemos nosotros los unicitarios, que Jesús y el Padre son la misma persona, son uno solo. Pero miren lo que declara Joseph Smith, yo les declaro que no son una sola persona, sino dos cuerpos separados aparte y distintos como cualquier padre e hijo. Son dos personas distintas. Por ejemplo, hay otras versiones que dice yo y el Padre somos una misma cosa, o una misma cosa somos, como la versión Torres Amad, la Nácar Colunga, la socio de San Miguel, o el sinocio de San Miguel, y Pablo Belso. ¿Ya? Esas versiones. Pero vemos que esto quiere decir uno somos, quiere decir que son uno solo. ¿Ya? Mi Padre y yo somos uno solo, no dos. No dice somos dos distintos. Pero ¿qué cree Joseph Smith? Joseph Smith dice, yo les declaro que no son una sola persona, sino dos cuerpos separados aparte y distintos como cualquier padre e hijo. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, ya, Joseph Smith dice que se refiere a que son dos separados, dos distintos, ¿sí? Separados y aparte el uno del otro. ¿Qué cree la Trinidad? Miremos qué es lo que cree la Trinidad. Dice, la palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de personas distintas, el Padre y el Hijo. Entonces, vemos que la Trinidad y el mormonismo predican lo mismo. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Jesús es otra persona distinta del Padre. El Padre y Jesús son dos personas distintas. Dice José Smith. ¿Qué predica la Trinidad? La Trinidad predica que Dios existe como una unidad. Y vimos que José Smith dice que son una unidad. ¿Sí? Unidos. Que están unidos.
El Padre y el Hijo están unidos. O sea, predica la unidad. El trinitarismo y el mormonismo predican lo mismo. Dios existe, mire lo que dice la Trinidad. Dios existe como una unidad de tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Tres personas distintas. Joseph Smith dice: yo les declaro que no son una persona, sino dos cuerpos separados y aparte, tan distintos como cualquier padre e hijo. Y está hablando de Juan 10:30. Entonces, Trinidad y mormonismo predican lo mismo. No sé de dónde sacan los amigos trinitarios de que de que la unicidad es igual al mormonismo. No, no es igual. No es igual, porque el mormonismo habla de dos personas diferentes y distintas: el Padre y Jesús. El Padre y Jesús en Juan 10:30. Dos personas distintas. El trinitarismo declara lo mismo, que ahí está hablando de dos personas distintas. Nosotros, los unicitarios, decimos que ahí está hablando de un solo Dios o una sola persona, como lo declaran las traducciones bíblicas. Yo, o mi Padre y yo, somos uno solo. ¿Dónde está eso? Lenguaje sencillo, lenguaje actual, y Dios habla hoy. Miremoslas. Vamos a mirarla aquí. Para Juan 10:30. Miremoslo, para que veamos que somos muy distintos. Sí, que Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Eso sí, esta es la traducción Dios habla hoy. Vamos a ver qué nos dice en Juan 10:30. ¿Qué nos dice en Juan 10:30? Dice: el Padre y yo somos uno solo. O sea, son el mismo. El Padre y yo somos uno solo. Veamos otra. Vamos a buscar la Biblia, el lenguaje sencillo por aquí. Biblia, el lenguaje sencillo. Busquémosla. Aquí está. Aquí está, Juan 10:30. Busquémosla aquí. Mire lo que dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Mi Padre y yo somos uno solo. Somos uno solo. O sea, son la misma persona. Son la misma persona. Y vamos a ver por qué Jesús dice que el Padre y Él son la misma persona, son uno solo. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la ley, en los salmos y en los profetas. Eso lo dijo en Lucas capítulo 24, verso 40. ¿Sí? Lucas capítulo 24, verso 40 o 44, le dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a mirar qué nos dice Isaías, ¿sí? Isaías 43:10. Vamos a mirar qué nos dice. Isaías 43:10. Isaías 43:10 nos dice esto, y por eso Jesús dice en Juan 10:30: el Padre y yo somos uno solo. Lo dice por esto. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Jehová es el Padre y mi siervo es Jesús. El país, sí, es Jesús, y país significa hijo también. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Óigame bien, Jehová aquí, que es el Padre, está diciendo que él mismo es el siervo. O sea, siervo significa, aquí esta palabra siervo es pais, que significa hijo. Entonces dice en el griego, hijo. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí? Entonces, como vemos, se refiere a una misma persona, a una sola persona. Eso no lo creen ni los trinitarios, ni lo creen los mormones. ¿Sí? Vamos a mirar otra versión. Miren lo que dice esta versión Reina Valera 1977 referente a ese texto. Dice, mire,
Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Mire qué hermoso esto. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. ¿Quién es el siervo? Jesús. Pero recuerde que siervo en el griego significa también, o en esta palabra siervo es pais, que significa hijo. Y mi hijo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Mire lo que está diciendo Jehová aquí, que él, ¿quién es? El hijo o el siervo. Por eso Jesús dice en Juan 10:30, mi padre y yo somos uno solo. ¿Sí? Somos uno solo, o sea, son lo mismo. Pero eso no lo cree la Trinidad. La Trinidad cree, como dice aquí, la palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de Dios, que existe como una unidad de tres personas distintas, pero la Escritura dice que el Padre y el Hijo son el mismo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, el pais, el hijo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Y esto no lo cree la Trinidad. La Trinidad cree que son dos personas distintas. ¿Qué enseña los mormones? Dice aquí, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de lo que dice Jesús. Y el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Eso es Juan 10:30. No creo que ninguna persona inteligente interprete estas palabras en el sentido de que Jesús y su Padre son una persona, sino sencillamente que son uno en conocimiento. Lo mismo dicen los trinitarios, uno en conocimiento, en verdad, en sabiduría, en entendimiento, en propósito, así como el propósito del Señor, así como el propio Señor Jesús amonestó a sus discípulos a que fueran uno con él y que fueran uno en él para que él pudiera estar en ellos. En este sentido, es en este sentido que entiendo esas palabras y no como lo interpretan algunos, de que Cristo y su Padre es una sola persona. Yo les declaro que no son una persona, sino dos cuerpos separados aparte y tan distintos como cualquier padre e hijo. Mire, resultó que la Trinidad y el mormonismo, el trinitarismo y el mormonismo predican lo mismo. ¿Sí? No predica. Así en el libro mormón diga que Jesús es el Padre, ¿sí? Como lo dice aquí el libro mormón. Mire, aquí yo soy Jesucristo, yo soy el Padre y el Hijo, ¿sí? No es lo mismo que creen los mormones. Los mormones creen que Jesús, como el Hijo, es diferente al Padre, es otra persona diferente, que el Padre, el creador de todo, y Jesucristo son dos personas diferentes. Lo mismo creen los trinitarios. El trinitarismo y el mormonismo predican lo mismo. Ahora, vimos aquí en las enseñanzas de José Smith, vamos a mirar algo. En las enseñanzas de José Smith dice esto: el presidente José Smith expresó con frecuencia un potente testimonio del Padre Celestial y de su Hijo, Jesucristo, los objetos supremos de nuestra fe, y dijo lo siguiente, abro comillas: creo con toda mi alma en Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierro comillas. Mientras era presidente de la iglesia, trató de aclarar la identidad de las funciones del Padre y del Hijo, especialmente porque algunos pasajes de la Escritura mencionan a Jesucristo como Padre. ¿Sí? Entonces José Smith trató de explicar por qué algunas escrituras mencionan a Jesús como Padre. Por ejemplo, Isaías 9:6. Vamos a mirar qué dice José Smith referente a ese texto. Vamos a mirar aquí. Mire lo que dice José Smith referente a este texto. A Jesús se le llama Padre. O sea, ¿sí? Ya vimos que trinitarismo y mormonismo predican lo mismo. Predican lo mismo, ¿por qué? Porque creen en varias personas distintas. Interpretan Juan 10:30 de la misma manera. Es la misma definición. Son uno, ¿sí? Cuando interpretan Juan 10:30, el trinitarismo dice que el Padre y el Hijo son uno en unidad, en propósito, en santidad, bueno, etcétera, 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 que son una unidad de personas, pero eso no indica que sean uno solo, sino que son dos personas distintas. El mormonismo predica lo mismo, como lo enseñó José Smith.
Por eso trinitarismo y mormonismo predican lo mismo. ¿Qué creemos nosotros los unicitarios? Creemos que Juan 10:30 está hablando de la total plenitud de la deidad en Cristo, que Él ya es el único Dios, el Padre. Por eso dice ahí, el Padre, mi Padre y yo somos uno solo. No dice somos dos distintos, somos dos personas distintas y no uno solo. ¿Por qué dice uno solo? Somos uno solo porque Jesucristo está aplicando en Él ya el cumplimiento de las escrituras de los profetas, como lo dice Lucas capítulo 24, verso 44. Y vemos que en Isaías 43:10 nos dice que Jehová el Padre, ya, y el siervo, o sea, el Pais, el Hijo, él mismo es. Porque dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea, el Pais, mi Hijo, y mi Hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Mira, aquí está, para los que creen o para los que no creen, Isaías 43:10. Yo soy Él. Aquí está. Esta es la traducción de Reina Valera 1977. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. O sea, Jehová y el siervo son el mismo, son la misma persona. Y esto no lo creen ni trinitarios ni mormones. Mormones y trinitarios creen que son dos personas distintas. Dos personas distintas. Por lo tanto, trinitarismo y mormonismo predican lo mismo. Ahora, referente al por qué Jesús se le llama Padre. Vamos a ver qué nos explica José Smith. Vamos a ver qué nos explica José Smith referente a esto. Dice aquí. Mire lo que dice. El término padre, esto lo dicen los mormones, o sea, José Smith, fundador de la doctrina mormona. Dice, el término padre aplicado a la deidad se encuentra en las Sagradas Escrituras claramente con diferentes significados. Dice, Jesucristo es el Padre del cielo y de la tierra. A Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Elohim, se le llama Padre, e incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Aquí vemos unos textos de la Biblia mormona o del libro Mormón. Dice, con significado similar se llama Jesucristo el Padre eterno. Mire, Isaías 9:6. ¿Sí? O sea, el señor Joseph Smith trata de explicar Isaías 9:6 de la siguiente manera. A Jehová, que es Jesucristo el Hijo de Elohim, se le llama Padre, e incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. ¿Ya? Con significado similar se le llama Jesucristo el Padre eterno. Jesucristo, también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, que es el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y de la tierra. Y supuesto que sus creaciones son de condición eterna, se le llama muy apropiadamente el eterno Padre del cielo y de la tierra. Entonces a Jesucristo se le llama el Padre del cielo y de la tierra. Pero recuerde que Jesucristo ya no es la misma persona del Padre. Son dos diferentes, dicen los mormones. Jesucristo es el Padre de los que son fieles a su evangelio. Otro sentido en el cual se considera a Jesucristo Padre se refiere a la relación que existe entre Él y los que aceptan su evangelio y llegan de esa manera a ser herederos de la vida eterna. En muchas revelaciones de la dispensación presente se establece el hecho de que mediante la obediencia al evangelio el hombre puede llegar a ser hijo de Dios, siendo hijo de Jesucristo y por medio de él hijo del Padre. Entonces Jesucristo se le llama Padre porque es creador, según lo que dice aquí, explicando por qué a Jesucristo se le llama Padre. ¿Sí? Jesucristo, que también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre Elohim en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo. Pero recuerde que Jesucristo es otra persona diferente y distinta. Pero se le llama como Padre por ser el creador. O sea, y así tratan de explicar Isaías 9:6. Vamos a mirar. Quisiera invitarlos a ustedes a que miremos unos videos de unos exponentes de la Trinidad que nos explican por qué, que nos explican algo. Vamos a mirar, ellos nos explican algo y verán las coincidencias tan grandes entre el mormonismo y el trinitarismo, que predican lo mismo. Vamos a mirar.
Vamos a tomar unos videos. Permítame aquí abrirlo, por favor. Bueno, muy buena noche. El Señor Jesús. Bueno, permítame proyectarlo en pantalla. Vamos a proyectar el video en pantalla. Aquí está. Y vamos a ver qué coincidencia tan grande entre el trinitarismo y el mormonismo, que predican lo mismo. Otra coincidencia. Recuerde que por qué los mormones llaman a Jesús Padre. Ya porque es Padre como creador. Pero recuerde que Jesucristo es otra persona diferente y distinta. ¿De quién? Del Padre. Son dos personas distintas. Pero explican Isaías 9:6 los mormones que a Jesucristo se le llama Padre por ser el creador. Por ser el creador se le llama Padre. O sea, por ser el, como dicen ellos aquí, dice a Jesucristo, a que también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y la tierra. O sea, Jesucristo, dicen los trinitarios, fue el medio por el cual Dios hizo todas las cosas, dicen los trinitarios, fue el medio. Lo mismo dicen los mormones. Jesucristo, también conocido como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo. Y puesto que sus creaciones son condición eterna, se le llama muy apropiadamente el eterno Padre del cielo y de la tierra. ¿Sí? Entonces vemos que así están explicando Isaías 9:6 los mormones. Veamos cómo nos explica Isaías 9:6 la Trinidad. Miremos. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Esto lo traigo de unos debates que he tenido con trinitarios en el canal, aquí en el canal pentecostal, la única verdad de Dios. Vamos a mirar. Permítame, por favor. Vamos a tomar el tiempo preciso para mirar esto. Aquí. Miremos si está proyectado en pantalla. Sí, señor. Entonces, demos inicio. Mire, este es el señor Leonardo Oré, o Samuel Oré, que es un teólogo trinitario. Miremos cómo nos explica Isaías 9:6. Miremos. Escuché que dijo que Ángel García y otros señores. Vamos desde ahí. Y estas cosas son inexplicables para la unicidad. La unicidad tiene que recurrir a decir que ese hombre que hablaba era simplemente un hombre y no era no era el verdadero Dios, ¿verdad? Como hijo. Ojo, Dios como hijo. Jesús nunca fue Dios Padre ni nunca fue el Padre. También el señor Alexander preguntó. Mire lo que dice Leonardo Oré, que Jesús nunca fue el Padre. Mire lo que dice. Démosle un poquito atrás. Vámonos un poquito adelante. Mire lo que dice Leonardo Oré, teólogo trinitario, que Jesús nunca fue el Padre. Escuche. Y estas cosas son inexplicables para la unicidad. La unicidad tiene que recurrir a decir que ese hombre que hablaba era simplemente un hombre y no era no era el verdadero Dios, ¿verdad? Como hijo. Ojo, Dios como hijo. Jesús nunca fue Dios Padre ni nunca fue el Padre. Recuerde, Jesús nunca fue el Dios Padre ni nunca fue el Padre. Ahí lo está diciendo el amigo Leonardo Oré. Desde ahí, miremos, escuche de nuevo. En Dios. Y ahí es donde entran en un problema, ¿verdad? Escrito. Muy atrás. Démosle un poquito más adelante. Ahí, escuchemos. Como hijo. Ojo, Dios como hijo. Jesús nunca fue Dios Padre ni nunca fue el Padre. También. Pero escuche lo que dice aquí. Va a explicar lo que dice de Isaías 9:6. Ya para Leonardo es claro que Jesucristo no es Dios el Padre, no es el Padre, pero mire cómo explica Isaías 9:6.
el señor Alexander preguntó cuántos padres hay. Por ejemplo, escuché que dijo que Ángel García y otros señores han dicho que hay 2 o 3 padres. Yo voy a aclarar esto. Jesús sí es padre. Yo comparto plenamente con Ángel García y con el señor Luis Carlos Reyes que Jesús es padre. Pero note lo que le voy a decir. Padre como qué, como Dios y como creador. ¡Oh! Bendito el nombre de Jesús. Jesús sí es padre, pero no es el padre, no es Dios el padre, pero sí es padre y es padre como Dios y como creador. ¿Qué dice el mormonismo? El mormonismo nos dice esto. Jesucristo, que también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y de la tierra. Y puesto que sus creaciones son de condición eterna, se le llama muy apropiadamente el eterno Padre del cielo y de la tierra. Y Leonardo Oré dice lo mismo. Jesucristo no es el Padre, no, él no es Dios el Padre, pero sí es Padre por ser Dios y creador. Óigame, Leonardo Oré, óigame, trinitarios. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Ustedes son mormones. Sí, la Trinidad es mormona. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Los trinitarios y los mormones predican lo mismo. Predican que Jesucristo es otra persona distinta de Dios, el Padre. Pero que Jesucristo se le llama Padre porque Él es el creador. Él es también creador. ¿Ya? También conocemos Jesucristo, también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre Elohim en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y la tierra, y puesto que sus creaciones son de condición eterna, se le llama muy apropiadamente el Padre del cielo y de la tierra. Y Leonardo Oré nos dice que Jesucristo no es el Padre, pero que por ser creador se le conoce como el Padre. Miremos. De verdad, esto es bonito mirar que mormonismo y Trinidad predican lo mismo. Trinitarismo y mormonismo predican lo mismo. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Escuchemos. Como hijo, ojo, Dios como hijo. Jesús nunca fue Dios Padre, ni nunca fue el Padre. También el señor Alexander preguntó cuántos padres hay. Por ejemplo, escuché que dijo que Ángel García y otros señores han dicho que hay 2 o 3 padres. Yo voy a aclarar esto. Jesús sí es padre. Yo comparto plenamente con Ángel García y con el señor Luis Carlos Reyes que Jesús es padre. Pero note lo que le voy a decir. Padre como qué, como Dios y como creador. Isaías 9:6, y será su nombre Padre eterno y Dios fuerte. Jesús es Padre como creador y como Dios. Jesús es Padre como Dios y como creador, pero no es Dios el Padre. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Escuchemos otro. Vamos a escuchar otro. Vamos a escuchar otro exponente. Regáleme aquí, vamos a cogerlo aquí. Vamos a cogerlo aquí, vamos a abrir aquí el reproductor de video y vamos a mirarlo. Bueno, miremos que este señor, también exponente de la Trinidad, dice algo referente a Isaías 9:6. Y para ellos Jesús no es el único Dios, el Padre, no, es otra persona diferente y distinta. Miremos, mire de quién voy a hablar, ¿ya? Mire, ¿qué nos enseña el señor Rodrigo Ubiarco, exponente de la Trinidad, referente a Isaías 9:6? Se le pregunta esto. Vamos a mirar qué se le pregunta a Rodrigo. Aquí está. Vamos a la siguiente pregunta, hermano Cerrato. Adelante con la siguiente pregunta. Gracias. Sí. Ustedes dicen, Rodrigo, y cuando digo ustedes, son pues, los exponentes que he citado de la Trinidad y otros tantos más,
Eso es un padre como los patriarcas. Un padre como los patriarcas. Eso es un padre que será eterno para Israel, dicen ustedes, ¿no? Para Israel. Mi pregunta es, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, entonces, y como Él subió al cielo, entonces en el cielo, como Jesús es un padre y el Padre es el Padre, entonces ¿hay dos padres? Hay dos padres. A ver, déjame ver en Hebreos capítulo 2, versículo 8, donde dice Dios me dio. El Dios Todopoderoso, darle hijos a Jesús. Dice otro texto en Juan, dice que las ovejas que tiene el Padre de su mano, se las da a Jesús. Ahí muestra que las ovejas son hijos. Se las entrega a Jesús en su mano. Y nadie las va a arrebatar de la mano de Jesús, porque ya son entregadas. En Juan capítulo 5, dice que en el 40 y tanto, no sé ahorita, estoy de memoria, el Padre lleva a que conozcan al Hijo, el Salvador del mundo, porque la voluntad del Padre es de que nadie se pierda, sino que todos lleguen a salvación. Ahora, Jesús es Padre de una eternidad, porque según la traducción, y aún no he encontrado yo el original de la Taná, del hebreo, algún original, y no sé cómo diga, ¿sí? Tu pregunta es de que si hay dos padres hoy en día en el cielo. Jesucristo se sentó en el trono del Padre, según Apocalipsis capítulo 3. Jesús se sentó en el trono del Padre, un hombre con un cuerpo glorificado porque resucitó. ¿Se puede sentar en el trono en el cielo del Padre? Entonces, por lógica, está un padre y un hijo en el cual se le entregaron las ovejas al hijo, o sea, los hijos del Padre se lo entregaron a Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que Él, Jesús, nos ha hecho hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Sí? Entonces, en el cielo ahorita, Jesús tiene el reinado, y por ser rey es Padre de la eternidad. Porque hay varias Biblias que lo confirman, aunque en la Septuaginta no aparezca Padre. Bueno, como vemos, el señor Rodrigo Biarco Gutiérrez dice que Jesucristo es Padre de la eternidad. Y esto es lo que dicen los mormones. Mormonismo, óigame bien, mormonismo y trinitarismo predican lo mismo, ¿sí? Esto es lo que dicen los exponentes mormones, ya que Jesucristo es el Padre de la eternidad, pero que no es el Padre, que Jesucristo es el Padre porque los que creen en su evangelio, ya, son llamados o son también hijos del Padre. Mire lo que dice aquí. Jesucristo es el Padre de los que son fieles a su evangelio. Dice, otro sentido del cual se considera a Jesucristo Padre se refiere a la relación que existe entre él y los que aceptan su evangelio y llegan de esta manera a ser herederos de la vida eterna. Muchas revelaciones de la dispensación presente se establece el hecho de que mediante la obediencia al evangelio el hombre puede llegar a ser hijo de Dios siendo hijo de Jesucristo y por medio del hijo del Padre y por medio de él hijo del Padre. O sea, dice Rodrigo Biarco Gutiérrez que a Jesucristo se le entregaron, dice él, se le entregaron las ovejas y por lo tanto Jesucristo es el Padre porque está sentado en el trono. Escuchemos de nuevo unos apartes de lo que Rodrigo Biarco dice. Escuchemos. Dice que las ovejas que tiene el Padre de su mano se las da a Jesús. Ahí muestra que las ovejas son hijos. Se las entrega a Jesús en su mano. Y nadie las va a arrebatar de la mano de Jesús, porque ya son entregadas. En Juan capítulo 5, dice que en el 40 y tanto, no sé ahorita, estoy de memoria, el Padre lleva a que conozcan al Hijo, el Salvador del mundo, porque la voluntad del Padre es de que nadie se pierda, sino que todos lleguen a salvación.
Ahora, Jesús es Padre de una eternidad, porque según la traducción, y aún no... Mire lo que está diciendo Rodrigo, Jesús es Padre de una eternidad, y esto es lo que dicen los mormones. Sí, vamos a mirar lo que dicen los mormones aquí. Mire, Jesús es el Padre de la eternidad. Mire, dice Jesús es el Padre del cielo y la tierra, a Jesucristo que es el Elohim, no, más arriba. Miremos. Dice, a Jesucristo que es el Hijo de Elohim se le llama Padre, incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. ¿Sí? Con significado similar se llama Jesucristo el Padre eterno. O sea, para los mormones, Jesucristo es el Padre eterno, siendo diferente al Padre. ¿Qué dice Rodrigo Ubiarco Gutiérrez? Que Jesucristo es el Padre, ya, el Padre eterno. Eso lo dice Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Vamos a mirarlo de nuevo desde aquí. Escuchemos. Se las entrega a Jesús en su mano, y nadie las va a arrebatar de la mano de Jesús, porque ya son entregadas. En Juan capítulo 5 dice que en el 40 y tanto, no sé, ahorita lo estoy de memoria, el Padre lleva a que conozcan al Hijo, el Salvador del mundo, porque la voluntad del Padre es de que nadie se pierda, sino que todos lleguen a salvación. Ahora, Jesús es Padre de una eternidad, porque según la traducción, y aún no he encontrado yo el original de la Taná, del hebreo. O sea, Jesús es Padre de una eternidad. Y los mormones dicen lo mismo. Amigo Rodrigo, tú eres mormón. El trinitarismo y el mormonismo predican lo mismo, que hay dos padres, el Padre eterno, el Padre, el Dios Padre, y Jesucristo como el Padre eterno, siendo distinto al Padre. Ustedes predican lo mismo, Sigamos escuchando a Rodrigo cuando nos confiesa que Jesucristo verdaderamente es otro Padre. Algún original, y no sé cómo diga, ¿sí? Tu pregunta es de que si hay dos padres hoy en día en el cielo. Jesucristo se sentó en el trono del Padre, según Apocalipsis capítulo 3. Jesús se sentó en el trono del Padre, un hombre con un cuerpo glorificado porque resucitó. ¿Se puede sentar en el trono en el cielo del Padre? Entonces, por lógica, está un padre y un hijo en el cual se le entregaron las ovejas al hijo, o sea, los hijos del Padre se lo entregaron a Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que Él, Jesús, nos ha hecho hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Sí? Entonces, en el cielo ahorita, Jesús tiene el reinado, y por ser rey es Padre de la eternidad. Bueno, como vemos, los trinitarios confiesan que Jesús es Padre y es Padre de la eternidad, pero es otro distinto del Padre. Como lo escuchamos de Leonardo Oré, lo escuchamos lo mismo del señor Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Y los amigos mormones ya creen lo mismo, que Jesucristo verdaderamente es el Padre, es Padre de la eternidad, es Padre por ser creador. Y como vemos, estos dos exponentes de la Trinidad, Leonardo Oré y Rodrigo Ubiarco, predican y enseñan lo mismo que el mormonismo. Por lo tanto, Trinidad y mormonismo predican lo mismo, son la misma cosa. Bueno, vamos a escuchar a un último exponente de la Trinidad. Vamos a escucharlo y vamos a mirar qué nos dice este amigo referente a si Jesús es también otro Padre. Vamos a escuchar. ¿Sí? Porque recuerde que los mormonismos creen que Jesucristo es otro Padre. Recuerde eso. Los mormones creen que Jesucristo es otro Padre. Y los trinitarios también creen lo mismo. Por lo tanto, Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Son la misma cosa. Vamos a escuchar a este amigo. Vamos a proyectarlo también en pantalla para que ustedes lo vean.
¿Sí? Vamos a predicar, a mostrarlo también en pantalla para que ustedes vean qué nos dice este amigo. Miremos. Aquí está. Ya lo ven ustedes ahí en pantalla. Miremos qué enseña él referente a Jesucristo como otro padre. Miremos. Escuche, por favor. Cuarta pregunta, Ángel. Adelante. Dice el texto que usted cita de Juan, dice que hay que honrar al Hijo como se honra al Padre. Entonces, ¿hay que honrar al Hijo como Padre? ¿Perdón? Dice el texto de Juan que hay que honrar al Hijo como al Padre. Esa es la adoración intertrinitaria que usted dice. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿hay que honrar al Hijo como Padre? Que si hay que honrar al Hijo como Padre. Sí. También hay que honrarlo. Bendita sea la gloria. Escuche, también hay que honrar al Hijo como Padre. ¿Sí? Los mormones dicen que Jesucristo es Padre, ¿sí? Pero no es el Padre. Y Ángel García dice que sí, que Jesucristo también debemos honrarlo como Padre. Trinidad y mormonismo predican lo mismo, son la misma cosa. Los trinitarios son mormones. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. A ver, atrasémoslo un poquito. Escuche. Que hay que honrar al Hijo como al Padre. Esa es la adoración intertrinitaria que usted dice. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿hay que honrar al Hijo como Padre? Que si hay que honrar al Hijo como Padre. Sí. También hay que honrarlo. Oiga, también hay que honrar al Hijo como Padre. O sea, que los trinitarios creen que Jesucristo es Padre, pero es otro Padre distinto del Padre. Eso creen los mormones. Eso creen los mormones. Entonces, por lo tanto, Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Predican dos padres. Uno que es el Padre, el Dios Padre, y Jesucristo como el Padre de la eternidad, y siendo Padre de la eternidad. ¿Por qué? Porque es Padre como creador, como lo dijo el amigo también, ratifica esto, el enunciado mormón, que Jesucristo es Padre como creador, lo dice el amigo Leonardo Oré, ratificando que mormonismo y trinitarismo es lo mismo. Ahora, dice que Jesucristo es Padre por lo expuesto en Isaías 9:6, que Él es el Padre de la eternidad, pero como ya vimos es otra, los mormones dicen que Jesucristo es el Padre de la eternidad. Padre de la eternidad referente a Isaías 9:6, pero vimos que es diferente al Padre. Y como vemos, al señor Rodrigo Ubiarco nos dice que Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo es el Padre por ser el Padre de la eternidad, ¿sí? Por ser el Padre de la eternidad. Trinitarismo y mormonismo predican lo mismo. Y mire lo que acaba de decir el señor Ángel García, que Jesucristo hay que honrarle como Padre, ¿sí? Mire lo que dice. ¿Perdón? Dice el texto de Juan que hay que honrar al Hijo como al Padre. Esa es la adoración intertrinitaria que usted dice. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿hay que honrar al Hijo como Padre? Que si hay que honrar al Hijo como Padre. Sí. También hay que honrarlo. Bueno, entonces, ¿qué más pruebas queremos de esto? La Trinidad cree, óigame bien, la Trinidad cree en dos padres, el Padre, Dios Padre y Jesucristo como Padre, también cree. Pero terminemos de escuchar el testimonio del amigo Ángel, ¿sí? Terminemos de escucharlo, vamos a escuchar. Bendita sea la gloria del Señor, ya le voy a dar el texto. Ajá. Por favor, vaya conmigo, señor Cerrato. Yo no le voy a cobrar nada por esta clase que le voy a dar. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Verdad? Abra su Biblia, señor Cerrato, allí en Isaías capítulo 22, versículos 20 y 21, ¿verdad? Y 22.
Bendita sea la gloria del Señor. Isaías, repito, para que todos aprendan y la universidad aprenda, 22 del 20 al 23. Dice, y será que en aquel día llamaré, vamos a leerlo en la Valera 60 para que ustedes lo puedan leer conmigo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Isías. Es una profecía que habla de Cristo, el Hijo de Dios. Y lo vestiré de tus vestiduras y le ceñiré de tu talabarta y entregaré en sus manos tu potestad. Y él será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Bendita sea la gloria del Señor. Y él será por padre al morador de Jerusalén. Ahí el Padre, el Dios del Antiguo Testamento, está poniendo al siervo Jesucristo como padre al morador de Jerusalén. Bueno, escuchemos, ya escuchamos. Jesucristo realmente es Padre. Es otro Padre, el cual pone el Padre. Otro Padre, son dos padres. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. ¿Sí? Los trinitarios predican dos padres. Ya hemos visto a Jesucristo como Padre, pero no siendo el Padre, sino que es otro Padre. Los mormones predican lo mismo. Ya lo vimos. Predican que Jesucristo es también Padre, pero no es el Padre, ya, el Dios Padre, sino otro Padre referente a Isaías 9:6, porque Él es el vehículo, digamos así, de la creación, por ser el creador, y por ser creador es el Padre, ¿sí? Dicen los mormones, lo mismo dicen los trinitarios, que Jesucristo es el medio de la creación, y por ser medio de la creación es Padre, porque es creador, ¿sí? Ese es el argumento de Leonardo Oré. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Dos padres predican los mormones. Dos padres predican los trinitarios. Dos padres. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Así quieran tener, óigame bien, poner el texto del libro Mormón. Pero si aplicamos lo que creían los mormones no creían que Jesucristo era el Padre y el Hijo como un solo Dios o una sola persona, como creemos los unicitarios. No, creen que Él como Padre y Hijo es otra persona diferente al Dios Padre. Eso es lo que creen los mormones. Y los trinitarios creen lo mismo, que Jesucristo como Hijo es otro Padre. ¿Sí? Es otro Padre. Lo acaba de decir el señor Ángel García, lo dice el señor Rodrigo Biarco y lo dice el señor Leonardo Oré, entre otros muchos más trinitarios. Por lo tanto, Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Sí. Predican lo mismo. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Dos padres predican, de verdad. Y dicen que los unicitarios son los mormones. De verdad. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Bueno, hasta aquí esta conferencia que ha sido muy placentera para mí, mostrarle a los amigos trinitarios que Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Dos padres. Sí. Eso predica la Trinidad. Eso predican los mormones. Que Jesucristo es el Padre y el Hijo, predican los mormones. Los Padre y el Hijo predican los mormones. Pero que Jesucristo es Padre distinto del Padre, por ser el Padre de la eternidad y por ser también creador, pero es distinto del Padre. También los trinitarios predican que Jesucristo es el Hijo, pero que también es Padre, por ser creador y porque, como dice el amigo Ángel García, es investido como Padre por el Padre. O sea, dos padres. Trinidad y mormonismo predican lo mismo, que es el Padre eterno. Son dos padres. Hemos escuchado el testimonio de Ángel García, Rodrigo Biarco y Leonardo Oré. Trinidad y mormonismo predican lo mismo. Bueno, hasta aquí, mis queridos amigos y hermanos. Se despide de ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Dios les bendiga.